La reciente confirmación de Terelu Campos como participante en Supervivientes 2025 minutos ha generado sorpresa, especialmente en su hija, Alejandra Rubio, quien desconocía esta decisión hasta último momento. Según informó Sandra Aladro en el programa Vamos a ver, Alejandra se mostró contrariada cuando se le mencionó la posibilidad de que su madre participara en el reality, ya que no tenía conocimiento de ello. Tras el anuncio oficial, Terelu comentó que Alejandra quedó sorprendidísima al enterarse de su participación en el programa. Sin embargo, no hay indicios de que Alejandra esté en contra de la decisión de su madre de unirse al reality. Por otro lado, se ha especulado sobre la posible participación de Carlo Costancia, pareja de Alejandra, en Supervivientes 2025 minutos. Según algunas fuentes, Alejandra habría expresado su desacuerdo con esta posibilidad, llegando incluso a plantear que su relación podría verse afectada si Carlo decide unirse al programa. No obstante, Alejandra ha desmentido públicamente estas afirmaciones, asegurando que Carlo no ha considerado participar en el concurso. En resumen, aunque Alejandra Rubio desconocía la participación de su madre en Supervivientes 2025 minutos, no hay evidencia de que se oponga a esta decisión. Además, ha negado rotundamente los rumores sobre la posible participación de su pareja, Carlo Costancia, en el reality. Tratando de mantener la calma, respondió: Carlo, no es ni el momento ni el lugar para tus insinuaciones. Estoy aquí por mi hija, no para alimentar tus juegos mediáticos. Sin embargo, Carlo no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo agitó frente a Terelu. Quizás quieras explicar esto antes de que lo haga público, dijo con una sonrisa sarcástica. El contenido del sobre. Terelu, visiblemente alterada, intentó arrebatarle el sobre, pero Carlo lo retiró rápidamente. La escena llamó la atención de varias personas en la sala de espera, quienes comenzaron a murmurar mientras fingían mirar sus teléfonos o revistas. No te atrevas a hacer otro espectáculo, Carlo. Ya has causado suficiente daño con tus mentiras, advirtió Terelu. ¿Mentiras?, respondió Carlo elevando el tono. Aquí dentro hay pruebas de que tu familia no es tan intachable como pretendes. No estoy aquí para atacarte, pero la verdad siempre encuentra su camino. Intervención del personal del hospital. Los gritos alertaron al personal del hospital, que intentó mediar en la situación. Una enfermera se acercó y pidió que bajaran la voz, recordándoles que estaban en un lugar público y que había pacientes que necesitaban tranquilidad. Sin embargo, las palabras de la enfermera no lograron calmar a Terelu ni a Carlo. La revelación pública. Finalmente Terelu decidió enfrentarse a Carlo de una vez por todas. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Estoy harta de tus insinuaciones. Carlo abrió el sobre y extrajo unos documentos que, según él, demostraban irregularidades financieras relacionadas con un proyecto benéfico en el que las Campos habían estado involucradas años atrás. Terelu negó rotundamente las acusaciones, pero la presión del momento la hizo titubear. La llegada de Alejandra Rubio. En ese momento Alejandra salió de la consulta, aún débil, y se encontró con el caos en la sala de espera. Su presencia logró apaciguar parcialmente a Terelu, quien abrazó a su hija mientras intentaba explicarle lo que estaba ocurriendo. Alejandra, con su característico temple, miró a Carlo y dijo: No sé qué intentas lograr con esto, pero no te lo permitiremos. El desenlace. Aunque Carlo fue escoltado fuera del hospital por el personal de seguridad, las consecuencias de aquel enfrentamiento no tardaron en llegar a los medios de comunicación. En cuestión de horas, las redes sociales ardían con comentarios, especulaciones y teorías sobre lo ocurrido. Terelu, por su parte, anunció que tomaría medidas legales contra Carlo por acoso y difamación, mientras que Carlo prometió revelar más pruebas en los días siguientes. La relación entre ambos quedó completamente rota, y el incidente en el hospital marcó un antes y un después en la vida pública de las Campos. El público, dividido, esperaba ansioso el próximo capítulo de una historia que parecía no tener fin. La situación entre Terelu Campos y Carlo Costancia no hizo más que escalar tras el enfrentamiento en el hospital. Si bien el incidente inicial había dejado a todos en shock, lo que vino después fue una serie de acontecimientos que revelaron mucho más de lo que cualquiera habría imaginado. La salida abrupta de Carlo. Tras el tenso altercado, Carlo fue rápidamente escoltado por la seguridad del hospital. No era la primera vez que su nombre salía a la luz debido a escándalos mediáticos,
pero lo que había ocurrido en esa sala de espera estaba más allá de lo que cualquiera podría haber anticipado. La figura de Carlos siempre había sido la de un hombre arrogante y calculador, pero esa vez sus acciones parecían haber cruzado una línea peligrosa. A pesar de la presión de las cámaras y el público, Carlos se mantuvo estoico, sonriendo con un aire de suficiencia mientras se alejaba. Terelu, por su parte, no había podido evitar sentirse vulnerable ante las acusaciones. Aunque se había mostrado firme en su rechazo a las insinuaciones de Carlo, algo dentro de ella sabía que este escándalo podría arrastrarla aún más. La noticia del altercado se esparció por todos los rincones de la prensa, especialmente cuando los detalles del sobre que Carlo había mostrado comenzaron a filtrarse. El contenido del sobre. Durante las horas posteriores al incidente, las redes sociales y los medios de comunicación fueron inundados con rumores sobre los documentos comprometedores que Carlo había mencionado. No tardaron en salir a la luz una serie de informes financieros que implicaban a la familia Campos en un proyecto benéfico que nunca llegó a materializarse completamente, lo que había provocado la pérdida de una considerable suma de dinero que había sido donada por varios patrocinadores. Los documentos, aunque no definitivos, sugerían que había algo turbio detrás del cierre de este proyecto y que ciertos fondos nunca fueron justificados adecuadamente. Sin embargo, la versión de Terelu era completamente diferente. Ella mantenía que esos fondos habían sido mal gestionados por un tercero, pero que nunca habían sido apropiados para beneficio personal de nadie en la familia. Aunque intentó desmentir todo lo relacionado con las acusaciones, el hecho de que Carlo tuviera acceso a esos informes le daba una autoridad que ella no podía ignorar. Una noche en vela. La noche siguiente al enfrentamiento en el hospital fue larga para Terelu. En su casa, sola y rodeada de silencio, trató de digerir todo lo que había sucedido. Las llamadas de su madre, María Teresa Campos, no ayudaron a calmar la tormenta. Su madre, siempre tan protectora, le insistía en que ignorara todo lo que Carlo pudiera decir, pero Terelu sabía que las cosas no eran tan simples. La figura pública de su familia estaba siendo atacada de manera frontal, y ella sentía que su mundo comenzaba a derrumbarse. El teléfono de Terelu no dejó de sonar durante toda la noche. Además de su madre, otros familiares cercanos y amigos de confianza la llamaron para ofrecerle su apoyo. Sin embargo, había algo en el tono de las llamadas de María Teresa que la inquietaba. Había algo más detrás de esas palabras de consuelo, algo que no se podía decir en voz alta. María Teresa estaba preocupada, y Terelu lo sabía. El regreso de Carlo. Al día siguiente, Carlo volvió a la carga. No contento con su victoria en el hospital, decidió ofrecer una entrevista exclusiva con un conocido programa de televisión para contar su versión de los hechos. Durante esa entrevista, Carlo no solo reafirmó las acusaciones sobre el supuesto fraude relacionado con el proyecto benéfico, sino que además añadió nuevos detalles, insinuando que la familia Campos podría estar involucrada en otros negocios turbios que él, por razones legales, aún no podía revelar. Cada palabra de Carlo parecía diseñada para dejar a Terelu completamente expuesta, y lo logró. La entrevista de Carlo fue un golpe duro para Terelu. El escándalo tomó dimensiones que nunca imaginó, y los medios no tardaron en hacer eco de las nuevas acusaciones. Las redes sociales estallaron con comentarios de apoyo, pero también de repudio. Muchos seguidores de las Campos comenzaron a cuestionar su integridad, mientras que otros, más fieles, defendían a Terelu a capa y espada, clamando que Carlos solo buscaba protagonismo a expensas de la familia. La reacción de Terelu. Terelu no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que la única forma de enfrentarse a Carlo era sacando a la luz su propia verdad, pero también sabía que eso implicaba abrir una puerta que podía exponer más de lo que quisiera. Fue entonces cuando decidió reunir a un grupo de abogados de confianza y comenzar a preparar una demanda por difamación. Sin embargo, su lucha no solo era legal. Su lucha también era emocional. Durante días Terelu se refugió en su casa, dejando que su hija, Alejandra, se encargara de los asuntos mediáticos. Alejandra, que había vivido siempre a la sombra de su madre y su abuela, decidió enfrentar a Carlo de una manera contundente. Alejandra, con su carácter y su presencia en las redes sociales, respondió de manera firme, asegurando que todo lo que Carlo decía era falso y que las pruebas que mostraba no tenían ningún fundamento. El giro inesperado. Sin embargo, un giro inesperado cambió el curso de los acontecimientos. Durante una de las entrevistas que Alejandra dio para defender a su madre,
mencionó que había encontrado algunos documentos adicionales que Carlo había dejado en la mesa de su madre el día del enfrentamiento en el hospital. En esos documentos se encontraba un correo electrónico de Carlo dirigido a un desconocido empresario, en el cual se hablaba de un acuerdo para hacer público el escándalo de las Campos a cambio de una considerable suma de dinero. Este correo electrónico se convirtió en el punto de inflexión. Carlo había sido atrapado en su propia trampa, y la información comprometida que había intentado utilizar contra Terelu ahora caía sobre él. La familia Campos, que había estado a la defensiva todo este tiempo, comenzó a tomar el control de la narrativa. El resultado final. A medida que las pruebas acumuladas en su contra se iban haciendo públicas, Carlo se vio obligado a retractarse y a admitir que había tratado de extorsionar a la familia Campos. La demanda por difamación que Terelu había interpuesto fue ganada de manera rotunda, y la figura de Carlo Constancia cayó en desgracia. Aunque la victoria legal fue importante, Terelu sabía que las heridas causadas por todo este escándalo tardarían mucho tiempo en sanar. Sin embargo, algo había cambiado en ella. La experiencia la había fortalecido, y aunque el enfrentamiento en el hospital había sido el inicio de una pesadilla, también había sido la oportunidad para demostrar que, cuando se trata de proteger a los suyos, la familia Campos no se rinde fácilmente. Las cámaras dejaron de seguir a Carlo, y las redes sociales pasaron a centrarse en otros escándalos, pero el enfrentamiento en el hospital jamás se olvidó. La gente recordaría cómo Terelu, en su momento más vulnerable, había encontrado la fuerza para enfrentar a un hombre que había intentado destruir su vida. Y mientras tanto, la familia Campos, aunque marcada por la batalla, seguía adelante, más unida que nunca. El enfrentamiento en el hospital había marcado un antes y un después en la vida de Terelu Campos. Lo que comenzó como un simple desacuerdo con Carlo Constancia pronto se convirtió en un torbellino mediático que arrastró a todos los involucrados. A pesar de que Terelu había logrado ganar la demanda por difamación contra Carlo, la verdadera batalla apenas comenzaba, y las repercusiones no solo afectaron a su familia, sino que también pusieron en evidencia un entramado de mentiras y manipulaciones que sorprendió a muchos. La reacción pública y el análisis de los medios. Después de la victoria legal de Terelu, los medios de comunicación comenzaron a analizar cada detalle del escándalo, pero no todos se alinearon a favor de la familia Campos. Mientras algunos periodistas y seguidores de Terelu celebraban el triunfo y alababan su valentía, otros comenzaban a cuestionar la transparencia de la familia. Los rumores sobre la gestión del dinero y los oscuros negocios en los que la familia Campos podría estar involucrada comenzaron a resurgir. Algunos incluso comenzaron a sugerir que la victoria legal de Terelu no era más que una jugada estratégica para recuperar su imagen ante el público. Los programas de televisión no tardaron en tratar el tema. Los debates se multiplicaban en los platós, y cada invitado ofrecía una versión diferente de los hechos. A medida que las semanas pasaban, las cámaras no dejaban de capturar el dolor de Terelu y su familia. En cada aparición pública, Terelu parecía más tensa, más agotada, como si la lucha no solo fuera contra Carlo, sino también contra una parte de la opinión pública que ya no la veía como antes. Alejandra Rubio, el nuevo rostro de la defensa. Alejandra Rubio, su hija, había sido fundamental en la defensa de su madre. A diferencia de su madre, Alejandra siempre se había mostrado más segura y valiente ante los medios. Mientras Terelu luchaba en el frente legal, Alejandra asumió el papel de portavoz, enfrentándose a los medios y defendiendo a su madre con una fuerza que sorprendió a todos. Alejandra no solo mostró pruebas que desacreditaban a Carlo, sino que también destapó una serie de mensajes y correos electrónicos que mostraban la manipulación y el interés personal detrás de las acusaciones de Carlo. Sin embargo, el escándalo había dejado una huella profunda en su madre, y el constante ataque mediático también la afectaba. Un día, durante una entrevista televisada, Alejandra reveló algo que hasta ese momento había mantenido en secreto. La joven confesó que aunque había estado al frente de la defensa pública, el daño emocional que este escándalo había causado a su madre era profundo. Alejandra habló con dureza sobre cómo Carlo había manipulado la situación para dañar a su familia. Lo que muchos no sabían era que los ataques constantes a Terelu habían desgastado su salud mental y emocional, y la lucha por mantener una imagen intachable ante el público había comenzado a cobrar su precio. La sorprendente revelación de María Teresa Campos. En medio de toda la vorágine, alguien inesperado decidió entrar en la arena: María Teresa Campos. La matriarca de la familia Campos, siempre conocida por su reserva, rompió su silencio en una entrevista exclusiva con un medio de comunicación de gran renombre.
En la entrevista, María Teresa no solo defendió a su hija, sino que también hizo una revelación que dejó a todos sin palabras. Durante años había tenido pruebas que demostraban que Carlo Constancia había estado involucrado en una red de chantajes a varias personalidades del mundo del entretenimiento. La familia Campos, sin embargo, había decidido no hacer público este hecho por respeto a ciertas personas. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido, María Teresa sentía que no podía quedarse callada más tiempo. Con la entrevista de María Teresa, la familia Campos se encontraba ante una nueva etapa. Las pruebas que ella había guardado en secreto no solo confirmaban las malas intenciones de Carlo, sino que también vinculaban a varias figuras prominentes del mundo del entretenimiento con la red de extorsión que Carlo había utilizado durante años. Era claro que Carlo no solo había querido destruir a la familia Campos, sino que había estado jugando con la vida de muchos otros en el proceso. La caída de Carlo Constancia. A medida que las revelaciones se fueron haciendo públicas, Carlo Constancia comenzó a perder el apoyo que había cosechado durante su enfrentamiento inicial con Terelu. Sus seguidores empezaron a cuestionar su integridad, y muchos de los que en su momento le habían brindado su apoyo, comenzaron a distanciarse de él. Los contratos que había logrado en el pasado para entrevistas exclusivas y colaboraciones mediáticas fueron anulados uno tras otro. La prensa dejó de interesarse por su versión de los hechos, y sus esfuerzos por revivir su imagen pública fracasaron estrepitosamente. En un último intento por recuperar algo de su reputación, Carlo ofreció una rueda de prensa, donde trató de defenderse de las acusaciones, pero ya era demasiado tarde. El escándalo había alcanzado proporciones tan grandes que su caída fue casi inevitable. En lugar de ofrecer una disculpa o una explicación convincente, Carlo intentó desacreditar a María Teresa y a Alejandra, pero sus palabras ya no tenían poder. El impacto en la familia Campos. A pesar de la victoria legal y la caída de Carlo, el precio de la exposición pública fue alto para Terelu y su familia. Aunque la demanda por difamación se resolvió a su favor, la presión constante de los medios y la incertidumbre sobre el futuro financiero de su familia no desaparecieron de inmediato. La familia Campos comenzó a replantearse su relación con la fama y el precio que habían pagado por ella. Terelu, que siempre había estado acostumbrada a la atención mediática, se dio cuenta de que su vida personal ya no sería igual. Aunque sus seguidores seguían apoyándola, había algo en su mirada que ya no era la misma. Alejandra, por su parte, también se vio afectada por la magnitud del escándalo. Aunque su actitud había sido firme y decidida, las noches de insomnio y la presión de ser el rostro de la familia le pasaron factura. La joven decidió tomar un breve descanso de la vida pública para centrarse en su bienestar y en su carrera. Sabía que tenía un futuro brillante, pero necesitaba tiempo para sanar. El futuro incierto. Con el tiempo, la familia Campos comenzó a reconstruir su vida, pero el impacto de lo sucedido nunca desapareció por completo. Terelu, aunque recuperó algo de su equilibrio, ya no era la misma. La constante exposición mediática y las luchas personales habían dejado huella. María Teresa, aunque siempre fue la piedra angular de la familia, también tuvo que lidiar con las consecuencias de haber mantenido secretos durante tanto tiempo. La familia se unió más que nunca, conscientes de que aunque la fama les había dado muchas oportunidades, también había expuesto sus vulnerabilidades. El incidente con Carlo Constancia quedó atrás, pero las lecciones aprendidas por la familia Campos no fueron fáciles de olvidar. Y aunque Terelu había ganado la batalla legal, el precio de haber sido parte de un escándalo de tal magnitud fue mucho mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Al final, la familia Campos logró mantenerse firme, pero sabían que el mundo de la fama no perdona fácilmente. El incidente en el hospital, aunque cerrado legalmente, había dejado una marca indeleble en su historia. Un recordatorio constante de que incluso cuando se tiene la razón, la lucha por mantener una imagen intachable puede ser más difícil de lo que parece. A pesar de la victoria legal de Terelu Campos, la vida de la familia no volvió a la normalidad de inmediato. El escándalo con Carlo Constancia había dejado cicatrices profundas, tanto emocionales como profesionales. Aunque la verdad había salido a la luz y las pruebas mostraban que Carlo había intentado manipular la situación a su favor, las repercusiones no tardaron en volverse más complejas y menos previsibles. La lucha por la privacidad y el desgaste emocional. Las semanas siguientes al escándalo fueron un torbellino de actividades para Terelu, quien tuvo que enfrentarse a una prensa que no dejaba de hacer preguntas sobre su vida privada, las acusaciones de Carlo y las respuestas de su familia. A pesar de la victoria judicial,
la victoria personal aún parecía inalcanzable. Las cámaras, los periodistas y los rumores no cesaban, y con cada aparición pública, Terelu sentía que se desgastaba un poco más. Aunque había aprendido a lidiar con la fama a lo largo de los años, nunca antes se había sentido tan invadida, tan expuesta. María Teresa Campos, consciente de la presión que su hija soportaba, hizo todo lo posible por brindarle su apoyo. Sin embargo, también se dio cuenta de que las constantes batallas mediáticas no solo afectaban a Terelu, sino también a su salud mental. Fue entonces cuando María Teresa propuso a su hija tomar un receso de la televisión, alejándose de la esfera pública por un tiempo para descansar y recuperar fuerzas. Alejandra Rubio, el precio de la defensa. Alejandra, aunque parecía más fuerte y decidida que nunca en sus intervenciones mediáticas, no estaba exenta de sufrimiento. Aunque había sido una gran aliada para su madre, el peso de estar constantemente a la vanguardia de la defensa de la familia empezó a hacer mella en ella. Alejandra era consciente de su posición y de la atención que su figura generaba en los medios, pero a medida que pasaban los días, la joven comenzó a sentirse atrapada en el papel que el público le había asignado. Aunque estaba muy unida a su madre y abuela, y deseaba protegerlas, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre su propia vida. La presión de ser vista como una heroína de la familia comenzó a pesar sobre ella, y la joven influencer en sus redes sociales comenzó a mostrar señales de fatiga. En sus publicaciones, Alejandra compartió mensajes más introspectivos, hablando de la importancia de cuidar la salud mental y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privada. Sus seguidores respondieron con una mezcla de apoyo y comprensión, reconociendo la valentía de la joven por hablar abiertamente sobre el desgaste emocional. La reconexión familiar. Fue entonces cuando la familia Campos decidió alejarse un poco del ruido mediático y buscar algo de paz. Tras meses de tensión, decidieron realizar una pequeña reunión familiar en la que se comprometieron a priorizar el bienestar de cada uno antes que las exigencias del público. Terelu, María Teresa y Alejandra pasaron una semana en un retiro lejos de Madrid, un lugar tranquilo donde pudieron recuperar algo de su serenidad y restablecer lazos que, por culpa del caos mediático, habían comenzado a debilitarse. Durante ese retiro, las tres mujeres se dedicaron a hablar más que nunca sobre su vida, sus temores y sus sueños. María Teresa compartió sus propias experiencias de vida, recordando las dificultades que había vivido durante su carrera y cómo había tenido que aprender a sobrellevar las críticas constantes. Terelu, por su parte, admitió que siempre había temido que algún día, el desgaste emocional la llevara a rendirse. Alejandra, siendo la más joven, expresó que aunque su relación con la fama nunca había sido fácil, había aprendido a encontrar en la familia el apoyo que necesitaba para seguir adelante. Este retiro se convirtió en una especie de catarsis para las tres. Aunque el escándalo seguía presente en sus vidas, encontraron la fortaleza en la unidad. La desconexión temporal les permitió ver la importancia de poner su bienestar emocional por encima de las expectativas externas. Fue en ese retiro donde las tres decidieron que aunque la fama y las demandas del público eran inevitables, debían asegurarse de que no las definieran como personas.